Bien. ¿Qué signos clínicos se observan en la luxación anterior de cadera? Ahora ya está facilito, ¿no? Luxación anterior, si se luxa hacia adelante, los aductores no funcionan, predominan los glúteos, sobre todo el glúteo mayor. ¿Y qué pasa? Hay abducción, rotación externa, principalmente, ¿no? Abducción y rotación externa. Entonces, no hay aducción, no hay rotación interna, hay abducción, rotación externa, sí. ¿Hay acortamiento? Sí, sí hay acortamiento, así que la tomamos en cuenta. ¿Hay algo mejor? Hay abducción, sí. Rotación interna, no. Extensión, aducción, no hay. Entonces, abducción, rotación externa. Y un leve acortamiento. Ahora, si no se acuerdan ya de nada de esto, luxación anterior, luxación obturatriz. Paciente, posición obscena, ¿no? Posición obscena. ¿Cómo es? Pa, pa, pa. ¿No? Ahí está, mostramos. Listo. Muy bien. La sé. Señora que sufre caída con miembro inferior en flexión, aducción y rotación interna. A ver. Este es el lado bueno. Flexión y aducción, o sea, así. Y rotación interna. Así. ¿Esto qué es? Luxación posterior, ¿no? Luxación posterior. Una pregunta de NAM del año 2012, que le estamos poniendo. Miren que a veces ponen en las claves el nombre propio de la luxación, ¿ah? Así que si aquí le hubieran puesto luxación posterior en la clave B y les hubiera, en la misma pregunta, y en la clave F les ponían luxación ilíaca de cadera, ¿qué hacían? ¿Cuál marcaban? ¿Posterior o ilíaca? Ilíaca, porque es lo más exacto, es la póstero superior en realidad. ¿Ya? Si les ponen el nombre propio y están seguros que esa es, marquen el nombre propio por encima de anterior o posterior. ¿Ok? Listo. En el caso anterior, que era una luxación anterior, seguramente hubiéramos tenido que marcar obturatriz. ¿Ya? Muy bien, el síndrome del túnel carpiano, el nervio lesionado es el mediano, ¿no? ¿En qué tipo de fracturas de las que hemos visto hoy se lesiona el nervio mediano? Coles, la cabeza, Smith, ¿quién más? Semilunar. Pero, ¿qué pasa con el semilunar? Se luxa, en la luxación anterior del semilunar. Hay lesión, compresión del nervio mediano. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? A la consulta nos traen niña de 7 años de edad porque su abuela le ha apreciado un arco plantar excesivo. Esta es de la siguiente semana. ¿Ya? Les resumo el tema rapidito. El pie tiene 3 puntos de apoyo, ¿no es cierto? Un triángulo, atrás del talón. Y forman arcos, un arco plantar y un arco anterior. Un arco longitudinal plantar y un arco anterior. ¿Ya? Si el arco, sobre todo el longitudinal, está así, es un pie plano. Y adelante también, este es el pie plano. En cambio, si el arco más bien es excesivo, es un pie cabo. Pie cabo. Este es pie plano y este es pie cabo. El pie plano tiene que ver con la hiperlaxitud de los tejidos, es un tema, sobre todo de hiperlaxitud, ¿no? Vamos a ver ya la otra semana cuándo necesita tratamiento, incluso hasta cuándo se puede operar. En cambio, el pie cabo es generalmente una hipercontracción de los músculos del pie, que están así, como haciendo una garra con el pie. Y eso tiene causas neurológicas. Entonces, este caso que nos dice que la niña tiene un arco plantar excesivo, o sea, ya no es pie plano definitivamente, ¿no? Entonces, al explorar, le apreciamos que ambos pies hay un arco plantar longitudinal excesivo con apoyo exclusivo en talón y tabeza metatarsianos. O sea, es el caso de este acá, es un pie cabo. Así que un leve varo retropié que vamos a ver la siguiente semana. ¿Cuál debe ser la actitud? Buscar causas neurológicas. No tenían por qué haberlo respondido necesariamente hoy día, pero el pie cabo deben buscar corregir el problema neurológico, ¿ya? Antes que el traumatológico, ¿ya? Muy bien. Ortopédico, perdón. La complicación más temida en la fractura supracondílea de codo de niños, supracondilia, sobre todo cuando hay lesión de la arteria humeral, el síndrome compartimental de Volkmann. Porque eso en niños puede terminar
con necrosis de la mano y amputación. Niño de 18 meses que llega con flexión dolorosa de codo después de haber sido alzado, ya con eso le dicen la respuesta, fue alzado de ese mismo brazo. Diagnóstico: subluxación de la cabeza de radio. Sinónimos: pronodoloroso. Pronodoloroso, sigue codo de la niñera, codo de la madrastra, etc. ¿Ya? Fractura de coles. La principal característica: ¿afecta la articulación? No, ¿verdad? ¿Es intra o extraarticular? Es extraarticular. Falso. ¿Se produce en el tercio proximal del cúbito? No, es en el tercio distal del radio. ¿Afecta el estiloides cubital? No. ¿Cuál es el que afecta el estiloides? Y ni siquiera el cúbito del radio. Hutchinson, ¿no? Fractura de Hutchinson. Estiloides del radio. ¿Ocurre en el extremo proximal del radio? No, ese es el extremo distal. ¿Cuál es la luxofractura que fractura el extremo proximal del radio? Sáquenlo rapidito. Galeazzi, ¿no es cierto? Porque Montegia es radiolujo, luxa el radio. Por lo tanto, el que fractura el radio es el otro, Galeazzi. ¿Sí? Ya. ¿Ocurre en el extremo proximal del radio? No. La articulación no está comprometida, esa, ¿no? Hay que recordarse que es extraarticular. Varón de 45 años sufre una caída desde una altura de 3 metros cayendo de pie. Al examen físico presenta dolor en rodillas, tobillos, región lumbar y hemitórax. Se lesión chancó de todo. ¿Cuál es la lesión más importante a descartar? La de la rodilla, de los tobillos, región lumbar o del hemitórax. A, B, C, D, E. A, vía aérea y columna vertebral, sobre todo cervical, pero columna vertebral. Hay que buscar, hay que descartar que haya una lesión en la región lumbar. Vale, llevar en una camilla, en una tabla grande, ¿no? Es lo más importante, es lo que le va a traer más problemas a largo plazo. Paciente que se cae de manos, no puede o presenta mucho dolor a la oposición del pulgar. Cae de manos y al mover el dedito ya duele el pulgar. ¿Cuál es? Escafoides, una fractura de escafoides. Podría ser de trapecio también, ¿ya? Podría ser incluso fractura semilunar, pero lo más frecuente acá es escafoides, por frecuencia. Paciente que después de una caída esquiando, bueno, obviamente esto se lo han copiado de una pregunta afuera, porque aquí nadie esquía, ¿no? Presenta dolor intenso, ya ni Pastoruri ahí, presenta dolor intenso en el muslo derecho, impotencia funcional marcada, hipotensión arterial. Se lesiona, tiene el equimosis, dolor en el muslo y encima tiene hipotensión. ¿Qué se lesionó? Un vaso sanguíneo. ¿Y eso dónde se da? Principalmente en las fracturas de la diáfisis. Vean, aumento de volumen y equimosis. El diagnóstico más probable es, en este caso, fractura diafisiada del fémur derecho.